¿Qué es el primer caso? ¿Qué es el cuarto caso? Hipotiroidismo secundario. A ver, ¿qué es el caso número 2? Hipertiroidismo secundario. ¿Y qué es el 3? Hipotiroidismo primario. Ahora vamos a englobar algunas características, algunas patologías asociadas a estos cuadros. En el caso del hipotiroidismo primario, este es precisamente el que vamos a encontrar en el screening tiroideo, tenemos que revisar que es una patología íntimamente tiroidea. Esto también es producido por la tiroides o por los órganos receptores. Y esto es dado por la hipófisis, ¿no? Acá la patología es tiroidea. Acá la patología se encuentra precisamente a nivel de la tiroides. Esta primera está producida en la tiroides. Entonces aquí vamos a encontrar una gran cantidad de enfermedades de la tiroides. Por ejemplo, tenemos la más clásica de la Cashel. No, ahí no va la de Grace, ¿no? La de Graves. Aquí va la enfermedad de Graves. En la hipo. Perdón. Graves Bassett. ¿Qué más va? Y la de hiperfuncionante. La hashitoxicosis. La toxicosis. También vamos a encontrar aquí la enfermedad Kerbaini. Esos son los casos en los cuales vamos a encontrar hipertiroidismo primario. En el hipertiroidismo secundario, ¿qué patologías vamos a encontrar? ¿Dónde se encuentra la alteración? En la hipófisis y hipotálamo. Se encuentra en la hipófisis. Entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, puras ¿cómo? El síndrome de Sheehan. Eso es más que todo para una normalidad en la liberación de la antibiótico. Hipopituitarismo no puede ser porque está elevada la Adenoma hipoficiario. ese es. Adenoma hipoficiario. Doctor, también podría ser causado por cirugía. ¿Ayatogénica? Sí, Diseminación de un cáncer también. puede ser por cirugía, por quirúrgico. Acá también, ¿no? El hipertiroidismo primario también puede ser quirúrgico, en la cirugía de tiroides. Puede presentarse una tormenta tiroidea. Aquí en la cirugía oficial. Muy bien. Ahora,
Vamos a revisar la tercera. Hipotiroidismo primario, ¿dónde está la lesión? Primero, En la glándula tiroides. ¿En qué enfermedades vamos a tratar así la física? Fascinación. ¿Puede ser hermoso tóxico multipolar? También, ¿cierto? Esta es la enfermedad de Hashimoto. El bocio multinodular. El bocio endémico es el bocio multinodular. ¿Ya? Acá, Deficiencia de yodo. déficit del consumo de vitamina. La tiroiditis es la Hashimoto, ¿eh? Acá también se encuentra esta, la enfermedad de Kerbaína. ¿qué cosa dice? Doctor, ¿también podría estar agenesia? Agenesia. Agenesia, claro que sí, agenesia tiroidea. Mixelema. Mixedema, ese es el Clínica. ese es el Clínica. bocio endémico. ¿Ya? Otra causa, por ejemplo, aparte de la agenesia, atresia. Atresia tiroidea. Procesos cicatrizales. Cirugía, Iatrogénico. resección quirúrgica. Radioyodo. Ya, correcto. También la radioterapia. Mutaciones. Las mutaciones, por ejemplo, aquí quiero dejar un parámetro. En las mutaciones de la estimulación del yodo, lo que se va a ver es apresión dentro de la T4 litro. Porque sí tiene que ver la hormona y el receptor, ¿no? Así es. Listo, puras alteraciones de la tiroides. Y en el hipotiroidismo secundario, eso. Tumores. Acá se encuentra afectado la liposis. Aquí se encuentra el hipopituitarismo. Doctor, el SIT, ¿Cómo? el SIT, síndrome de la interrupción del tallo judiciario. Muy bien. Síndromes de inadecuada secreción. Síndrome de la interrupción del tallo judiciario. Cortisolismo. Cortisolismo. El Cushing, el cortisol es el retroalimentador negativo de la función adenoficiaria. Entonces sí puede ser causa. Claro. Traumatismo. Traumatismo. Pérdida de la función hipoficiaria. Traumatismos encefalocraneanos. ¿Podría ser el síndrome de Shiga? Puede ser. Acá sí puede ser. El síndrome de Shiga. Por sepsis. Doctor, ¿puede ser también un adenoma hipoficiario? El adenoma hipoficiario es el ferotipo funcional. Doctor, necrosis hipoficiaria. Eso también, necrosis, muerte del tejido hipoficiario. Adenoma hipofuncional. Necrosis, hipoxia, aquí está toda la muerte, ¿ya? Necrosis, hipoxia. Muy bien. Sarcoidosis.
Sarcoidosis también. ¿Puede ser medicamentos como opioides o dopamina? También. Está China. Hagan las puntas. Ya. Hagan las puntas. Entonces aquí tenemos un amplio repertorio de patologías. Nosotros lo que vamos a estudiar precisamente durante esta clase son las patologías más relevantes que van a afectar cada uno de estos entes clínicos a nivel tiroideo, ¿ya? Lo de la hipófisis actualmente solamente tiene una cura, ¿no es cierto?, que es una intervención quirúrgica o incluso reemplazo hormonal, pero un poco complicado, reemplazar todas las hormonas que se producen a nivel del árbol pituitario. Nos vamos a enfocar típicamente hacia las patologías tiroideas, ¿ya?, primarias. ¿Vamos? Sí. Ahora, vamos a estudiar esta enfermedad. Esta vamos a ver qué es lo que vamos a revisar. Entonces, esta vamos a revisar. Esta, el adenoma vamos a revisar. La toxicosis vamos a revisar. La gervaína vamos a revisar. Esto nos vamos a dejar para otra clase, ¿ya? Vamos a revisar la Hashimoto, vamos a revisar esto, esto. La agenesia tiroidea, la atresia tiroidea, sí la vamos a revisar. Las enfermedades cicatrizantes, no, porque esto es general, nosotros vamos a ver con otro tema. Vamos a revisar esas enfermedades, ¿sí? Esas también las vamos a dejar de lado, porque son muy raras. Pues muy bien. Comenzaremos. Ya habíamos abarcado parte del avance, ¿no? Nos hemos quedado acá. Cuando hablamos de una concentración de TSH disminuida, una T3, T4 elevada, estamos hablando de Hipertiroidismo primario. hipertiroidismo. Ahora, el hipotiroidismo se caracteriza también de dos tipos, aquí hemos visto. El hipotiroidismo puede ser primario o secundario. Hipotiroidismo como hipertiroidismo quiere decir una cosa. Hipertiroidismo, ¿qué quiere decir? T3 y T4, ¿qué? Elevado. Siempre, ¿no? Hipertiroidismo, sin T3 y T4 elevados. Ahora, hipotiroidismo sin T3 y T4 Disminuidos. sí o sí tiene que haber, ¿ya? Puede haber el hipotiroidismo subclínico, digamos, ¿no? El hipotiroidismo aparentemente asociado a un proceso no sé, reconocible por la clínica, pero una vez se da el resultado con la química sanguínea de cómo se encuentran las hormonas tiroideas y no están bajas ni están elevadas, pues ya se deja de hablar de hipotiroidismo, ¿ya? Es hipotiroidismo clínico o subclínico solamente cuando se encuentran algunos parámetros, ¿no? Pero mandatorio. Siempre para diagnosticar hipertiroidismo tiene que pedir química sanguínea con hormonas tiroideas. Sí o sí. ¿Ya? Muy bien. Ahora, acá, hipotiroidismo primario. ¿Cómo es el hipotiroidismo primario? T3, T4 elevadas y cosas de TSH. Trata de regular, ¿no? Trata de adecuarse, compensar. Mientras que en la secundaria, ¿cómo está? Hipotiroidismo, ¿qué quiere decir? Disminuidas. Y secundario, TSH, ¿cómo está? Disminuidos. No está estimulando la producción hipofisial y por lo tanto no estimular la secreción, pues está muy bien. Ahora, acá hay defectos genéticos, como ustedes me han mencionado, disginesias, el bocio dismorfogénico. En el caso de las disgenesias, las disgenesias que no se ha originado, pues, la palabra no se ha originado parénquima tiroideo, ¿no? Al no existir parénquima tiroideo, pues no va a existir secreción de T3 y T4. Pues. En algunos casos, la glándula es bastante atrófica, es bastante pequeña, ¿ya?
Y el desarrollo de los lóbulos es bastante discreto. En ese caso, pues la glándula tiroidea no va a tener la capacidad de desarrollar secreción. En las disgenesis, ¿a qué edad se pueden manifestar los síntomas y qué síntomas van a tener? Ahora, en el caso de las disgenesias, se tienen que identificar desde el nacimiento. ¿Muy bien? A todos los recién nacidos les hacen punción del tobillo. Sí. Eso es para analizar cómo se encuentra con respecto al desarrollo endocrino tiroideo. ¿Ya? Doctor, ¿podría ocurrir agenesia de tiroides? ¿Cómo? ¿Podría ocurrir Agenesia agenesia de tiroides? en lugar de disgenesia. Puede existir agenesia de tiroides. Acá evidentemente el paciente pues, va a mostrar, ¿cómo se podría decir? El regulador del metabolismo basal es este, ¿no? El regulador del metabolismo basal es eso. Ahora, no es que sea incompatible con la vida, porque hay otras hormonas que van a desencadenar la acción cuando este no está funcionando, ¿no? Por ejemplo, las catecolaminas pues, van a cumplir esa labor, ¿no? Por lo menos para aumentar la frecuencia cardíaca, para mantener la sensación estable, que el paciente le permita vivir, ¿no? Ahora, es importante la hormona tiroidea, pero una persona puede vivir dificultosamente, pero puede sobrevivir sin glándula tiroides, ¿no? Ahora, a estos pacientes habitualmente lo que se hace es reemplazo hormonal. Cuando mi paciente tiene atrofia, le han hecho un acto quirúrgico con un adenoma, no sé, le han hecho resección del grado de tiroides, del glóbulo total. Cuando el paciente ha sufrido algún traumatismo, o de plano la glándula tiroides ha desaparecido gracias a patologías autoinmunitarias como Hashimoto, el paciente tiene que consumir por toda su vida, ¿no? Levotiroxina. Se puede reemplazar, afortunadamente. Muy bien. Sí. Y en el hipotiroidismo secundario se puede tratar mediante Claro. inyecciones de TSH o Hay reemplazo hormonal para hormonas tiroestimulantes. El problemita acá es que la administración de estas es bien irregular, ¿ya? De hecho, la TSH ya hemos visto, nosotros no se toma con marcador, pero la TDH no se usa con marcador. La TSH sí se usa con el marcador, pero tiene que distribuirse en un punto específico, ¿no? Entonces, habitualmente la biodisponibilidad de los fármacos es bien delimitada. Bien, es un poco complicado. Se puede hacer reemplazo hormonal para hormonas estimuladoras, pero el asunto es que tiene que ser combinado, pues, ¿no? La más importante es la hormona tiroidea, dentro de las hormonas que son sintetizadas por hipófisis. Pero sí, se puede reemplazar. Existe. En nuestro medio no, evidentemente. Entonces, sí. Ahora sí. La primera causa, bueno, una causa importante, no hay tiroides. No hay tiroides, no he tenido para que vaya un tiroideo, mi paciente que va a tener hipotiroidismo. Otro, hemos visto el ciclo del yoduro, ¿no es cierto? La única forma de conseguir yodo es por el consumo. Si el paciente no consume yodo, ¿qué va a tener? Pues hipotiroidismo. Ustedes varias veces me han mencionado, ¿no? Por ejemplo, bocio multinodular, el bocio endémico, el hipotiroidismo por déficit de consumo de yodo. Está bien, es cierto. En nuestro medio es la principal causa del hipotiroidismo, ¿no? Vamos a explicar por qué. También tenemos la enfermedad tiroidea inmunitaria, como entramos con el tiroiditis de Hashimoto. Y el hipotiroidismo iatrógeno, ¿cómo es el hipotiroidismo iatrógeno? En la población quirúrgica, o se puede hacer quirúrgicamente. Parcialmente, sí, hay, pero también fármacos que impiden el proceso de la iodación. Uno de esos muy importantes es el gluconato de calcio. ¿Ya? Habitualmente a los pacientes se les administra gluconato de calcio para distribuir o producir el equilibrio de, por ejemplo, el calcio. El calcio ya saben que es un ion importantísimo, ¿no? Pero las concentraciones elevadas de calcio impiden
el proceso de la iodación. Pero disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba el medicamento? Gluconato de calcio. Gracias. Muy bien. Pero eso también podría ser con la amiodarona. Amiodarona también. La amiodarona, pero por otra causa. La amiodarona es un fármaco que se utiliza como antiarrítmico, ¿ya? Y dentro de su mecanismo de acción, la amiodarona tiene una intervención dentro del proceso de la activación de los canales de calcio en el miocardio. Entonces, más calcio, menos calcio se utiliza, más calcio tenemos a nivel sérico, más interviene en el proceso de la iodación. Ahora, recuerda que hemos hablado de todas las alteraciones que se presentan en el hipertiroidismo. Todo era la alta, ¿no? El paciente a nivel respiratorio hay más frecuencia respiratoria, más frecuencia respiratoria. A nivel constitucional, más metabolismo, pacientes más flacos, ¿no? Pacientes ansiosos, cuando tienen violación a nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema nervioso, tiene un temblor de manos, está caliente, ¿no es cierto? En el hipotiroidismo todos han déficit, ¿ya? Pero aquí hay un evento importante. Hay dos tipos de hipotiroidismo de acuerdo a sus alteraciones, ¿ya? Uno es el cretinismo. El cretinismo existe cuando hay déficit de la función tiroidea o del consumo de yodo, lo más frecuente es este segundo caso, del consumo de yodo, durante el proceso de la gestación. El cretinismo es el hipotiroidismo o la repercusión del hipotiroidismo en el periodo embrionario, en una madre que no consume yodo. En nuestro medio se veía frecuentemente estas alteraciones hasta que se han tomado medidas económicas para que los pacientes puedan consumir yodo, ¿no? De hecho, dentro de del programa nacional, en el bono Panasonic, que es básicamente el programa que se da a las madres, ¿no es cierto? Tiene que estar la ayudada, sí posible, dentro de los micronutrientes. Se tiene que promover el consumo de yodo. Sí. El consumo de hierro también. El consumo de hierro para evitar la anemia. La ayuda. Las pacientes con hipertensión gestacional, aún ellas tienen que consumir yodo en concentraciones basales, tienen que consumir yodo. No quiere decir, ay caramba, coloques de 3 cucharas en su sopa basal. No, es que el yodo se controla solito, tienes que consumir una microdosis diaria. Doctor, ¿y el consumo de yoduro de potasio no sería una alternativa al sólido? El yoduro de potasio es un problema, porque viene con potasio. El potasio hay que tener cuidadito, hay que tener respeto con el potasio. Las concentraciones séricas del potasio normales es de 3.5 a 5.5. Te pasas un poquito de eso, el paciente con una arritmia. Hay que tener cuidado con el potasio. Por eso siempre se controla el potasio. ¿Ya? Sí. En la mujer embarazada, pues si tiene déficit de yodo, si tiene hipertensión arterial, le dan antihipertensivos, pues, pero el consumo de yodo tiene que mantenerse, porque si no, pues esto va a pasar por su producto, ¿no? Aquí está. ¿Ah? Sí, hay una cantidad exacta de consumo de yodo al día. Básicamente está expresado entre los 3 a 5 miligramos, exactamente. 3 a 5 gramos, 3 a 5 miligramos, no gramos, miligramos. Ahora, esto es importantísimo. El cretinismo, ¿no es cierto? Aquí he colocado un ejemplo, bueno, una causa, ¿no es cierto? En nuestro medio, ¿por qué razón es endémico? Por una razón, es porque en nuestro medio, y les he explicado la clase, no tenemos acceso a alimentos del mar, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es consumir yodo por otras fuentes, la sal iodada, ¿no? Ahora, con el cretinismo esporádico es más genético. Habitualmente con el cretinismo endémico no hay mucho que hacer porque de hecho ya no hay receptores para, o el embrión no desarrolla receptores para el yodo, ¿no?
esto es un problema genético. Y, pues, tratamiento a este nivel pues no hay, pero puede existir, ¿ya? Ahora, dependiendo del aporte durante la vida uterina, el paciente va a desarrollar estas alteraciones, déficit de desarrollo va a tener. Entonces el paciente tiene retraso mental lo más frecuente, es el caso del desarrollo del parénquima cerebral, el desarrollo del parénquima neuronal, ¿no? Va a tener talla baja, toda la baja, talla baja no se desarrolla constante, no se desarrolla completamente el tejido músculo esquelético. Va a tener también rasgos faciales toscos, tiene una disminución del desarrollo del hueso frontal por los vectores bastante disminuye en su desarrollo, ¿no? Entonces el hueso frontal se va a encontrar hipoplásico. Microcefalia. Sí. Tiene desarrollo microcefalia pero frontal. Antes se veía eso en los circos, ¿no? Antes, en los circos de fenómenos, hay unas personas que tenían así toda esta zona virtual, ¿no? Eso es por el hipotiroidismo, ¿no? Ya se caracteriza. Las fontanelas son amplias, ¿cierto? El desarrollo también de la mandíbula es chiquito, su mandíbula es cortita, ¿cierto? Como si fueran, tenían un término un poco despectivo, la cara de, pues, la fase es de pájaro, así, como si fueran unos pájaros con una nariz grande, como fin, sí. Exacto. Sí. Eso van a recordar mejor eso, ¿no? Ya si ven a alguien con esos datos, pues probablemente ha sufrido hipotiroidismo. Después lengua protruida y la hernia umbilical, ¿no? Todo el déficit del desarrollo. Muy bien. Ahora, esto es la que se presenta en el periodo embrionario. Hay otra que se presenta en el hombre adulto, esa es la mixedematosa, es el hipotiroidismo mixedematoso. Lo contrario, van a pensar en lo contrario de lo que tenía el paciente con hipertiroidismo, ¿no? Se desarrolla un exedema como si fuera obesidad, pero es un edema, o sea, es salida de líquido. Pero el problemita es que parece obesidad. ¿Por qué razón? No forma fobia. ¿Saben qué es fobia? Sí. Es la huella digital que hace que se toma la presión. Esa es una fobia. Entonces ahí sabemos, está reteniendo líquido en un paciente, tiene edema. Ahora hay que ver la causa. Acá es muy engañoso. El edema es igual de urgente que la piel porque se forman proteoglicanos, los cuales reemplazan la consistencia, empiezan a formar una densidad más grande del tejido, ¿no? Se vuelve como si fuera elástico, como si fuera tejido celular subcutáneo, es igualito, no deja fobia, ¿ya? Y dentro de la clínica del mixedematoso, pues el paciente fatigado, está cansado, tiene apatía, tiene lentitud mental. El paciente de hipertiroidismo era lo contrario, ¿no ve? No está cansado, está inquieto, ansioso, te empieza a hablar de todo, ¿no es cierto? Se para, empieza a correr. Este paciente, no, está todo el tiempo cansado, ¿no es cierto? Ya. Tiene estreñimiento este paciente. Es todo la baja. Estreñimiento, disminución del peristaltismo intestinal, ¿ya? Estreñimiento, tiene reducción de la sudoración, la piel habitualmente es pálida, no es roja, está fría, no está caliente, tiene déficit respiratorio, puede tener disnea, puede tener paradidia, tiene bradicardia, tiene todo la baja, ¿no? ¿Ya? Y aquí hay una cosita que he colocado acá. Este paciente es el que tiene una propensión al desarrollo de arteriogénesis. Es un paciente que tiene propensión al desarrollo de patología cardiovascular que hemos visto anteriormente por una alteración del metabolismo, ¿verdad? Está asociado a obesidad. Cuando el paciente no hace mucho ejercicio, no puede porque está fatigado, ¿no? También tiene propensión al desarrollo del síndrome metabólico, con todo lo que eso implica, ¿ya? ¿Cómo se ve el paciente, ¿no? Con hipotiroidismo cansado, pálido? Doctor, ¿se le puede hacer un diagnóstico con el signo de Godet en el edema? Se puede.
Pero el problemita es que es un poco dificultoso. Con el mixedema no se va a ver. No se va a ver. Doctor, yo leí que... Acá la clínica inespecífica es la que tiene que tomar en cuenta. ¿Ya? El paciente está cansado, el paciente tiene obesidad, el paciente antes era que estaba bien, ahora está súper fatigado. ¿No? Una prueba que tienen que tomar para diagnóstico diferencial siempre va a ser prueba de función tiroidea. ¿Ya? Así es. La clínica es mandatoria acá. Más que no hay signos patognomónicos, o sea, de ningún tipo. ¿Vale? No hay signos patognomónicos. ¿Qué es un signo patognomónico? A ver. Característico de una patología. Único de una enfermedad reconocible. ¿Qué más? Pregunta, doctor. Como tienen el peristaltismo intestinal todo reducido y todo eso reducido, ¿no tendrían hambre, por así decirlo? Tienen hambre. O sea, el problema no es el hecho del consumo. El problema es el hipometabolismo. O sea, realmente comen. Es como una persona normal. No es que ya no tienen hambre como el paciente con hipertiroidismo. Tienen hambre solamente que no metabolizan bien. Sí. Sí. Doctor, una pregunta. ¿Y por qué existe un aumento de la gravedad de la voz en los pacientes con hipotiroidismo? Con mixedema. El problemita con el hipotiroidismo, por lo menos el mixedematoso con déficit de iodo, es que la glándula tiroides crece por el calcio, ¿ya? Y esto puede desencadenar. No, o sea, ¿por qué los varones tenemos la voz gruesa y las mujeres tienen la voz delgada? ¿Qué pasa con las cuerdas vocales? ¿Están más abiertas o están más cerradas? Más abiertas. ¿Ah? Ventricular. Tenemos una voz más rasposa, ¿no? Entonces, hay una cosita que está empujando. En una mujer, digamos, que habitualmente tiene las cuerdas vocales abiertas, va a haber aquí un proceso compresivo en la laringe, ¿no? Se encuentra por delante de la laringe y va a empezar a comprimir, y al empezar a comprimir, pues las cuerdas vocales se van a cerrar, lo que hace que la mujer cambie su tono de voz, ¿no? En el varón se va a volver mucho más gruesa. De hecho, también es por causa de la disnea. Obstruye, empieza a empujar la vía aérea y el paciente no puede respirar, ¿no? Está en una zona crítica por la tiroides. Oye, ahora sí, vamos a hacer las enfermedades. Esta es la parte más interesante de este tema. ¿Ya? Vamos a revisar acá la tiroiditis linfocítica crónica de Hashimoto. Ese es el nombre. El nombre es Hashimoto, pero el otro nombre nos está dando las características que se van a ver dentro del tejido. Tiroiditis es un proceso inflamatorio de tiroides. Linfocítica está desencadenada por una propensión del desarrollo de los linfocitos. Vamos a ver enseguida el recuerdo de qué función tenían los linfocitos acá. ¿Ya? Y es crónica porque no se presenta de la noche a la mañana, es una patología autoinmune que lleva su tiempo en desarrollarse. La tiroiditis granulomatosa subaguda de Kilvain. La tiroiditis granulomatosa también es un proceso de inflamación tiroidea. Tiroiditis quiere decir eso, inflamación en la tiroides. Acá las células son distintas, no es linfocítica, está producida por los granulocitos, por polinucleares, por enfermedades de un proceso inflamatorio agudo. ¿Ya? Por lo tanto es una patología subaguda, desencadenada por otro trastorno, también etiológicamente distan mucho una de la otra. ¿Ya? La tiroiditis linfocítica subaguda gestacional, esta se desencadena por un aumento de los esteroides que desencadenan un proceso inflamatorio un poco más hiperactivado durante la gestación. ¿Ya? Esta no la vamos a ver, no es rara. Después vamos a ver la tiroiditis de Rido. En el caso de la tiroiditis de Rido se presenta un proceso de inflamación, pero desencadenado por otros factores. ¿Ya? La tiroiditis de Rido habitualmente se presenta un proceso inflamatorio mixto. Inicialmente inicia con un proceso agudo con polinucleares, pero eventualmente desencadena un proceso linfocítico. Esto también está asociado a un agente exógeno. ¿Ya? Y la tiroiditis producida por la enfermedad de Graves. Esta de todas, las cuatro que hemos visto previamente, todas son hipo. La enfermedad de Graves es la única que es hiper. La Kilvain, básicamente, no puede producir hipertiroidismo, pero
accidentalmente, como vamos a ver a continuación. ¿Ya? Muy bien. Comenzaremos con la tiroiditis linfocítica crónica o la enfermedad de Hashimoto. Esta es una respuesta inflamatoria frente a un proceso antigénico, o sea, antigenización. Es por hipersensibilidad hacia dos factores importantes que estábamos viendo en la tiroides. Antiperoxidasa tiroidea. Hemos visto la tiroglobulina, hemos visto la tiroperoxidasa. Estos dos son los factores antigenizantes. Es por mutación genética. ¿Ya? Esta patología es una enfermedad genética que se va a presentar de padres a hijos, no es una enfermedad adquirida. Tiene que haber una mutación asociada. ¿Ya? Muy bien, acá lo que existe es una pérdida del parénquima funcional. A ver, ¿cómo estaba formado el parénquima tuyo? Auriculares, paraforiculares, el ¿Qué se coloide. pierde acá? El folículo. Y al perderse el folículo, también se pierde el coloide. Porque si el coloide y el folículo no está presente, pues ¿quién va a almacenar la hormona tiroidea dentro del coloide? Viene con ambos. Viene con pérdida folicular y pérdida del coloide. Y este tejido que se ha perdido, pues se reemplaza. ¿Por qué se va a reemplazar? Por el tejido cicatrizado. Fibrosis. ¿Ya? Muy bien. Entonces tiene dos procesos. La tiroiditis linfocítica crónica viene inicialmente con un proceso inflamatorio en el cual la glándula crece. Pero después, cuando pasa mucho tiempo, empieza a atrofiarse, solamente la cicatriz fibrosa. ¿Ya? Muy bien. Acá, el principal factor, bueno, aquí coloide, ¿no? Estos son los afectados. Estos dos desaparecen, tienden a desaparecer. Este y este desaparecen. Bien. Acá lo que va a existir es una destrucción mediada por linfocitos T, CD8, de ahí su nombre, por linfocítica. Tóxicos. Acá los que intervienen en el proceso de la destrucción del coloide son los linfocitos CD8. ¿Ya? Estos linfocitos CD8 desconocen a estas dos moléculas que hemos visto, la TPO y la tiroglobulina. Entonces les desencadenan la formación de anticuerpos. En la guía Hashimoto, ¿cuál era el anticuerpo? Pues? Anti-TPO. Pero también hay anti-tiroglobulina. Muy bien. Acá, por lo tanto, una vez que se reconocen estos como factores antigénicos, van por el que los produce. ¿Quién produce estos dos? Lo folicular. La célula folicular. Desencadena la muerte celular por liberación de citocinas inflamatorias, habitualmente Interferón gamma. ¿ya? Producen opsoninas y producen factores Isodores. apoptóticos, ¿ya? Apoptóticos. Liberan receptor FAS. Pasel. FAS y FAS. Pasel. FAS ligando, ¿no? Que tiene interacción con el Heterólisis. receptor FAS. Y promueven que la célula empiece a sufrir apoptosis y se muere solita, ¿no es cierto? Liberando los superóxidos y la vía de las clases. Por lo tanto, se va a producir una quimiotaxis macrocítica. Los macrófagos llegan, como hay células apoptóticas, llegan los macrófagos para consumir los restos celulares. Y vamos a ver también lesión epitelial. Pues, el epitelio folículo está lesionado. Aquí están los dos factores que son antigenizantes: antitiroglobulina y antiperoxidasa tiroidea, que son los que vamos a revisar. Muy bien. La patogenia es así. Esto es solamente por polimorfismos genéticos. ¿Ya? No hay otra causa. Es genética nomás. Si un padre desarrolla Hashimoto, tiene aumento de la preponderancia de pasar eso a su progenie. ¿Cómo? 40% de los gemelos monocigotos de pacientes, de padres que hayan desarrollado esta enfermedad, de uno de los padres que haya desarrollado esta enfermedad, va a desarrollarse esta patología. Es completamente ligada a genes. Es muy importante porque un 40% es un rango importante. Quiere decir que 4 de cada 10 pacientes en los cuales uno de los padres tenga esta patología va a desarrollar eso, ¿no? 40% de los gemelos monocigotos se van a presentar, ¿ya? Esto está muy asociado a este gen. Este gen es importante en el proceso de diferenciación, ¿ya? Es el CTLA4. Muy bien. Ahora,
Aquí nos está explicando todo esto. Esto básicamente lo he sacado del libro, ¿no? Robbins. Existe el epitelio tiroideo, se antigenizan las moléculas, las células los macrófagos desconocen la tiroglobulina y la tiroperoxidasa y van hacia un ganglio linfático regional cervical. En este ganglio empiezan a desencadenar proliferación clonal. Esto habitualmente inicia por esa razón con un proceso de adenomatosis, ¿no es cierto? Con un sobrecrecimiento ganglionario, ¿ya? Una vez que se desarrolla, el problemita con esto es que inicialmente inicia con un cuadro respiratorio infeccioso. Entonces, habitualmente esto hace que sea difícil su diagnóstico precoz. ¿Ya? Muy bien. El único diagnóstico hasta la fecha, hasta el momento que se puede establecer es genético. Tengo detenido esta enfermedad genética tenida, tiroiditis de Hashimoto. Entonces ahí ya te preparas, porque por otra forma no hay. ¿Ya? Su inicio es insidioso, no es con toda la clínica presente, ¿no? Se va desarrollando la clínica con el paso de los años, ¿no? Porque el proceso inflamatorio no se inicia rápidamente, ¿no? Muy bien. Entonces, se produce la degradación de la autotolerancia y se induce la inmunidad a la autoinmunidad tiroidea. Los linfocitos CD8 empiezan a llegar, los linfocitos CD8 liberan factores apoptógenos y por lo tanto las células folliculares tienden a morir, ¿no? Por lo tanto, acá se produce la citotoxicidad por los CD8, ¿ya? Los linfocitos Helper tipo 1 son los desencadenadores de la expansión clonal de los linfocitos y los macrófagos. Atraen a los macrófagos activados y estos empiezan a consumir los restos celulares o a las propias células foliculares, lo cual daña a todo el parénquima tiroideo, ¿no es cierto? Y finalmente, la célula plasmática libera anticuerpos, los anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina, los cuales van a tener asociación con la célula folicular y pues las células, los linfocitos citotóxicos las van a reconocer y las van a matar, ¿no? Por lo tanto va a haber pérdida del tejido folicular. Ya, esto está facilito. Veremos ahora qué repercusiones vamos a encontrar. Así se ve, muchachos. ¿Ya? Inicialmente es un sobrecrecimiento inflamatorio, pero en los cuadros más crónicos pues hay pérdida del tejido, entonces hay cicatrización de la tiroides, ¿ya? Muy bien. Así se ve la tiroides. Se ven centros germinales de linfocitos, o sea, infiltrado linfocitario, pérdida del folículo. Miren, aquí hay folículo bien chiquito y miren lo que ha pasado con el coloide también, se ha atrofiado. ¿Por qué? No hay nadie que esté produciendo coloide, porque se están matando las células foliculares, el coloide también se atrofia. Finalmente va a existir aquí fibrosis, ¿no? Ahora, esto es algo también clave. Las células de Hartle, ¿ya? Las células de Hartle. Las células de Hartle van a tener un importante hecho etiopatogénico. Son células foliculares, son células foliculares, no es metaplasia, son células foliculares, pero eosinófilas y hipertróficas. ¿Qué quería decir eosinofilia? Hipoxia. 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 Más rosada, ya, pero a nivel funcional, ¿qué quería decir eosinofilia? ¿Que están hipóxicas? Que están hipóxicas o que están estresadas, que están bajo estrés celular. En este caso están en estrés oxidativo, ¿saben por qué? A ver. Ya, digamos, a ver, les voy a poner un ejemplo para que no se olviden. Eosinofilia quiere decir que la célula está estresada, ¿no? También tienen el núcleo tipo heterocromático, pero eucromatizándose, como sal y pimienta, que empiezan a desarrollar eso. Estas son células también precancerosas, ¿ya? Son asociadas hacia el adenoma o el carcinoma maligno del tiroideo, el adenocarcinoma tiroideo. ¿Por qué razón? Ya. Ya este ejemplo de ustedes.
hacer una tarea. Cada uno de ustedes va a transcribir una hoja del Harrison, ¿ya? No, perdón, una hoja del Robbins. Una hoja lo van a hacer, ¿ya? ¿Y les parece justo esa tarea? Es una poquita tarea, ¿verdad? Solo que la van a transcribir. No es una tarea porque estoy poniendo un ejemplo. Cada uno de ustedes va a escribir una hoja de capítulo de patología Stockholm. Esa tarea, digamos que les estoy dando, ¿ya? No les estoy dando. La tarea es que todo el capítulo esté transcrito, o sea, esas, no sé, digamos unas 50 páginas estén transcritas, ¿ya? Esa es la tarea. Ahora digamos que, pucha, la mitad de ustedes se enferma de gripe y no va a asistir. La tarea todavía existe, ¿cierto? La tarea es que todo el paralelo me entregue 50 hojas transcritas. Entonces, pucha, los que han venido, pues los que no se han enfermado van a tener que hacer más trabajo. Ya digamos que eso es la mitad más enferma, entonces solamente este grupo hace. Ya, se enferma una mitad más, no solamente ustedes 4 tienen que transcribir el video. Se van expresando, ¿eh? Cortisol. Tienen que escribir 50 hojas sonidos. Eso no se lo dejo. La TSH en el hipotiroidismo primario, porque este es el hipotiroidismo primario, sigue funcionando, pero le dicen la TSH, oye, tiroides vaga, empiezan a trabajar, ¿no? Pero no hay nadie, pues, están unas cuantas células ahí, estas son sobreestimuladas por la TSH. Y estas células entonces tienen que cumplir las funciones que se han perdido del resto de las folículas, dentro de los folículos están muertos. Entonces por eso se estresan, están produciendo, están tratando de subsanar el déficit. Están hipertrofiadas, son células hipertróficas eosinóficas. Esas son las células de Horton. Son células en un estado hipermetabólico, porque la estimulación persiste, la adenohipófisis está mandando señales. Haz estas, no se queda de otro. Y doctor, ¿no puede existir una hiperplasia? Hiperplasia puede haber, pero no de las células foliculares, porque estas empiezan a replegarse. Hay hiperplasia fibrosa. ¿Sí? ¿Has leído en el libro? Hay hiperplasia, sí, pero de fibroblastos. Hay hiperplasia, sí, pero de linfocitos. O sea, lo que ataca. Sí, lo que ataca. Pregunta, entonces, ¿puedo llamar en cualquier célula del cuerpo que cumpla ese mismo mecanismo células de Hartle o no puedo? No, eso es de la tiroides. La tiroides nomás son las células de Hartle. Se ven acá y se ven en el adenoma tiroideo hiperfuncional. ¿Por qué será, no? Se ve también en la enfermedad de Graves. Vamos a ver después. Estas son células clásicas de la hiperfunción tiroidea. Doctor, es una respuesta metaplásica folicular o células estarían cambiando. Metaplasia entre comillas, ¿no? Porque son células foliculares hipertróficas. Ahora, el asunto es que estas células foliculares pues ya no se encuentran en parénquima funcional, se encuentran dispersas en el estroma. No es que estas van a empezar a producir T3 y T4, ¿por qué? ¿De dónde van a sacar? Yodo, si ya no hay coloide, ¿no? Por esta célula ya no tiene ni coloide alrededor, solamente que le están sobreestimulando. ¿Para qué? Para que sintetice tiroglobulina. La tiroglobulina empieza a llenarse en estos espacios. No hay yodo, no hay como nada. Está tratando de compensar, pero no puede compensar. No intenta. Tiene la intención de pero sus esfuerzos son vanos, no tiene recursos para hacer nada. Muy bien. La clínica, la enfermedad Hashimoto no duele. No duele. Porque no tiene conexiones nerviosas. Ya no tiene conexiones nerviosas. Habitualmente solamente va a doler o va a molestar cuando crece demasiado, el proceso inflamatorio. ¿No? El crecimiento de esta patología es simétrico. Crece con la misma simetría en varias direcciones.
Habitualmente es un crecimiento bilobular por esa razón. Cuando ustedes hacen palpación de la tiroides, se notan los dos lóbulos sobrecrecidos, ¿no? Muy bien. Acá hay que saber una cosita más. Puede haber hipotiroidismo con liberación de hormonas tiroideas, estimulantes, la T1 y la T2 se puede liberar. Entonces es un hipotiroidismo que en algunas oportunidades puede producir tormenta tiroidea. ¿Y por qué se presenta la tormenta tiroidea con hipertiroidismo? Porque los linfocitos pues no pueden llegar a romper accidentalmente el folículo, y el folículo al romperse libera todo el yodo que se encuentra almacenado en la tormenta vascular. Ahora el asunto con esto es que no es la enfermedad de Graves, la enfermedad de Graves es crónica. La tirotoxicosis se presenta de manera intermitente, espontánea, esporádica. El paciente era hipotiroidista, estaba todo el tiempo cansado, ¿no es cierto? Y en la noche pues se despertó con palpitaciones, ¿no? Eso es es hipertiroidismo transitorio. Desaparece después de que el folículo se vacía por completo y cumple su función porque se absorbe rápidamente en el tejido. ¿Ya? Entonces ahí se va a presentar eso. Nada más es crónico, es un tipo adicional de no hay hipertiroidismo de Hashimoto, ¿sabes? Que se llama tirotoxicosis de Hashimoto, ¿sí? O Hashitoxicosis. Bueno, no se van a olvidar de eso, es una patología primaria, entonces va a tener TSH elevado y T374 disminuido. Y en el caso de la Hashitoxicosis también se ve TSH aumentada, porque evidentemente está... Es esporádico, como les digo, no es que, caramba, la TSH al ver una liberación esporádica de T374 se va a calmar, no, va a seguir aumentando. Esto es un parámetro que nos está indicando hipertiroidismo de tipo primario o secundario. TSH elevado, T374 elevado, secundario. Pero no, esto se va a regularizar. Retoman nuevamente la prueba después de unas horas, después de que se haya pasado la clínica. Mira, hashitoxicosis. Siguiente patología. Afecta más a mujeres por factor genético y una causita adicional. Un problemita que pasa por las mujeres. Estradiol, los estrógenos son reguladores de la función cardiovascular. La función cardiovascular de las mujeres es más depresiva, ¿no? Está bien controlado, mientras que el del varón es más disregulada, es más elevada, ¿cierto? Entonces, los trastornos asociados, por ejemplo, no es que la patología se va a presentar más intensamente en la mujer, sino que va a disregularse más. Se exacerban el cuadro, por ejemplo, tienen más bochornos, más palpitaciones, lo sienten más, ¿no? Ese es el punto. No es que se presente de manera más intensa, sino que se siente más. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos con el tema de tiroides o quieren pasar a Addison? No, A ver, levante la mano los del grupo de Addison. ¿Pasamos a Addison? A ver, ya. No, seguimos con tiroides. Tiroides. ¿Tiroides nomás? Ya el Addison no está difícil. Tengo una consulta. Bueno, mi paciente es el que tiene la enfermedad de Hashimoto, pero su hermano tiene la enfermedad de Graves. Usted dijo que la enfermedad de Hashimoto como tal es un predisponente para los autoinmunes. ¿Cuál va a ser la diferencia como tal para que uno adquiera la de Graves y otro adquiera la de Hashimoto? Sitio distinto de unión del antígeno, ¿ya? En el caso de la enfermedad de Graves, ya explicaremos tiroides nomás, ¿ya? A ver, enseguida te voy a explicar cuál es la razón. La tiroiditis, hablaremos ahora de otra patología que es también similar a la Hashimoto, pero con otro efecto adicional. La enfermedad de Hashimoto, ¿qué era? Congénita. Esta es adquirida. Es un hipotiroidismo adquirido. ¿Por qué se presenta eso como un cuadro inflamatorio, infeccioso, habitualmente viral? ¿Ya?
Algunos virus respiratorios, si no son controlados adecuadamente, pueden desencadenar migraciones de aplicación, dirigirse y translocarse hacia la parénquima tiroideo. Cuando se encuentran en el parénquima tiroideo, pues le van a seguir las células que persiguen a los procesos inflamatorios, tanto bacterianos como virales, los polimorfonucleares. En el Hashimoto, ¿quién era la célula encargada de desencadenar todo ese desastre? Linfocito. Dos tipos de linfocito. CD8 y TH1. Estos eran los causantes. Acá no, es de una patología. Aquí vamos a ver a los polimorfonucleares, neutrófilos. Pero los neutrófilos nunca se ven en un proceso crónico, pues. Entonces, por eso se dice que esta patología es aguda, es adquirida. ¿Ya? Una infección viral pues, va a desencadenar que algunos virus pues lleguen, las enfermedades gripales mal curadas, de algunos de los virus se difundan por continuidad hacia el parénquima tiroideo. Llegan a la tiroides, empiezan a infectar a las células foliculares y pucha. Ahí tenemos por el torrente vascular pues neutrófilos y macrófagos. Los macrófagos ven a una célula infectada y el mecanismo que van a activar es el triple mecanismo del macrófago: fagocitosis, quimiotaxis y no, apoptosis no produce, no hay apoptosis. Fagocitosis, quimiotaxis y opsonización. A ver, acá habitualmente el paciente pues es secundario un cuadro inflamatorio, el paciente tiene síndrome gripal, tiene dolor, fiebre, malestar general, desarrolla hipertiroidismo temporal por el mismo mecanismo que la hashitoxicosis, por si acaso. La enfermedad, pero aquí los neutrófilos pues son más salvajes, ¿no? Bien, son súper bruscos. Sí, son de contra salvajes. El linfocito es bien reguladito, ¿no? Bien ordenadito, manda su ligando apoptótico hacia la célula muere, forma vacuolas apoptóticas, el macrófago la come, ¿no es cierto? No, el neutrófilo directamente llega, explota, desgranula y rompe todo lo que está alrededor, ¿no? Incluso el coloide, pues el coloide que estaba condensado dentro de su membrana, se rompe y se libera hacia el torrente vascular, desencadenando algunos signos de hipertiroidismo, ¿ya? Temporales, igual que la hashitoxicosis. ¿Sí? Digamos, si hay una destrucción masiva debido a los virus o microbios, puede llegar a un hipotiroidismo permanente. Si es muy grave, sí, pero habitualmente no. Habitualmente no. La de Kervain no es crónica como la de Hashimoto, ¿ya? En la de Hashimoto persiste el proceso destructivo lítico del parénquima. Acá no, se cura el proceso viral, normalmente se produce la regeneración de moléculas, regeneración de coloide, aunque si son lesiones extensas, sí pueden desencadenar fibrosis, pero habitualmente las células, o sea, no afecta habitualmente a los dos lóbulos, ¿no? Un lóbulo estará afectado y se producirá el proceso inflamatorio, pero en el otro está reguladito, está normal, pero ambos se recomponen, ¿ya? Afortunadamente pasa eso, ¿vale? Doctor, ¿pertenece a la aguda? Esa es la aguda. Es la de Kervain. Acá Hashimoto crecían los dos y luego se atrofiaban las dos, ¿no? Los dos lóbulos. Acá no, solamente crece un lado. Un lado se inflama, ¿ya? Es asimétrico. Acá lo que va a existir, en vez de linfocitos, de grupos germinales de linfocitos, vamos a ver polimorfonucleares. Los polimorfonucleares empiezan a proliferar y empiezan a liberar su proceso de granulación, por lo tanto desencadenan, matan a las células foliculares, hacen que el coloide se empiece a drenar y producen que incluso los polimorfonucleares son tan salvajes que incluso se meten en el coloide a buscar virus. Así son. En los procesos agudos son las que nos producen la mayor parte de las complicaciones. En el propio COVID, ¿no ven? En el propio COVID, las células inmunitarias eran las responsables del edema pulmonar. ¿Ya?
las personas fallecían por la hiperactivación del sistema inflamatorio agudo. No era el problema del virus, el virus solamente se replicaba. En algunos pacientes no pasaba nada, solamente gripe le daba. Pero en otros pacientes se hiperactivaba esto y empezaban a buscar a los culpables. No había culpable, era una zoonosis, nunca nos tenía contacto con ella, no había cómo regularla hasta la vacunación. Y entonces empezaban a producir edema a nivel pulmonar. Lo mismo pasa en la tiroides, pues. Hasta que no se subsana el cuadro, hasta que dejan de encontrar ya los virus, empiezan a proliferar y empiezan a romper todo lo que se encuentra adentro. Ahora, esta patología es bien interesante, la enfermedad de Graves. Mira, esta enfermedad es una de las primeras enfermedades autoinmunes, o por lo menos con repercusión autoinmune que se ha podido identificar. De hecho, el nombre de Graves, de su descubridor, nosotros Robert Graves, data del año 1836. ¿No? Graves, de hecho, era un patólogo, ¿no? Trataba enfermedades en Londres, era un patólogo británico. Él ha descrito la primera triada, o sea, habitualmente esta enfermedad se presenta más en mujeres. ¿Ya? La triada clínica que ha establecido Robert Graves son tres, obviamente es una triada, ¿no? Paciente con tirotoxicosis. ¿Qué quiere decir eso? Tiene proliferación, aumento de la función tiroidea con todo lo que esto implica. Paciente que tiene delgadez extrema, piel caliente, hipermetabolismo cardíaco, presenta palpitaciones, presenta bochornos, mucha calor, ¿no es cierto? Sudoración profusa, diarrea, etcétera, etcétera, etcétera. También presentaba oftalmopatía con exoftalmos. Veía que sus pacientes tenían los ojos protundos, ¿no es cierto? Tenían protrusión. Incluso a nivel palpebral, estos no se podían replegar, ¿no? Todo el tiempo estaban con los ojos abiertos, lo cual desencadena la resequedad, la mucosa, etcétera, etcétera. Y otra característica adicional, las pacientes desarrollaban dermatopatía infiltrante. Desarrollaban también un cuadro mixedematoso a nivel predial. Entonces, las tibias habitualmente se encontraban bastante débiles y duras. Esta patología, la enfermedad de Graves, es mucho más frecuente que la de Hashimoto. El riesgo de que un paciente desarrolle enfermedad de Graves y sus padres eran portadores es mucho mayor. En el caso de Hashimoto era de 40% la presencia en los gemelos monocigotos, aquí es del 60%. ¿Por qué razón? Porque se encuentra asociado a un gen mucho más importante, ¿ya? Que es el HLA-3. ¿Ya? Ahora, en estos pacientes, ¿por qué se presentaba? Porque en la Hashimoto hay hipotiroidismo, ya hemos explicado. En el caso de la de Hashimoto es por autoantigenización de tiroperoxidasa y tiroglobulina, ¿no? Lo cual desencadena todo el proceso inflamatorio que rompe por completo la estructura de la tiroides. En este caso, es porque un receptor se acopla, ¿ya? Se presentan anticuerpos frente al receptor TSH, ¿ya? Estos estimulan a hormonas trópicas endógenas. ¿Cómo es esto? Las células inmunitarias empiezan a sintetizar un complejo. A ver, les voy a explicar esto. La célula folicular tiene receptores, ¿no ven? Este es un receptorcito. Es un receptor para TSH. Cuando se activa el receptor de TSH, ¿qué hace la célula? Promueve que el yodo se libere, ¿no es cierto? Promueve la pinocitosis, la degradación de la tiroglobulina, la isomerización de la T1, T2, que ésta se una, T3, T4 y se libere, ¿no?
¿correcto? La TSH lo que hace es estimular la liberación de T1, de T3 y T4, que son las hormonas tiroideas. ¿Ya? Ahora, acá sucede una cosita. El sistema inmunitario libera una molécula similar a esta TSH, muy similar, que se llama la hormona tiroestimulante, TSI. ¿Ya? Problemita con la TSI. La TSH se utiliza y luego se cinde, se separa, ya deja de funcionar. ¿Ya? Entonces la TSH lo que hace es liberar, se libera la TSH, llega al receptor, se acopla por un tiempito y luego se libera y ya no tiene función. La TSI, la tiroestimulante, nunca se suelta. Se queda ahí acoplada al receptor. Y mientras se encuentra acoplada al receptor, la célula folicular sigue el proceso metabólico, pues liberan T3, T4, durante todo el tiempo que esta se encuentra asociada a él. No se suelta con facilidad. En algunos casos dice que nunca se suelta hasta que la célula folicular muere. ¿Ya? Pero entonces se liberan grandes cantidades de esta hormonita, pues la TSI. Se acopla, se activa la toxiclasa, que es un segundo mensajero, que ya hemos visto esto. La toxiclasa estimula la liberación de hormonas tiroideas, ¿no? Estimula la pinocitosis. Aparte, esta tiroestimulante tiene un efecto adicional, promueve el desarrollo de la célula folicular, hace que las células foliculares entren en mitosis. La TSH también hace eso. Así que las células foliculares sufran mitosis y por lo tanto siempre tengamos una reserva celular funcional, ¿no es cierto? Pero estas no se pasan, pues, hacen que la célula no solamente trabaje más, sino que se reproduzca más. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Lo contrario, como hemos visto en la enfermedad de Hashimoto, en la enfermedad de Hashimoto, que llamamos depresión de las células foliculares, aquí vamos a ver hiperplasia folicular. Muy bien. Vamos a ver proliferación folicular tiroidea. Y aparte, estas inmunoglobulinas van a inhibir la acción de la TSH. Resultado, como hay mucha T3, T4, la TSH, ¿qué va a pasar? Baja. Es una patología tiroidea primaria, hemos dicho, ¿no? Hipertiroidismo primario. Si hacen retroalimentación negativa, por lo tanto, no se libera TSH. Una característica habitual de la enfermedad tiroidea, el exoptalmos, oftalmopatitis grande. La T3 y la T4 hemos dicho que estimula todo, ¿no? Incluso la mitosis de las células, como sucede acá. El aumento de la síntesis de protoglicanos por parte del tejido retroorbitario y el aumento de la mitosis de las células adiposas que se encuentran acá, que son tejidos de sustentacular, básicamente, tejido que se encarga de evitar que exista contacto en el borde óseo con el globo ocular, pues, impidiendo que éste llegue a sufrir algún tipo de lesión, contacto con una superficie sólida, que es la órbita ósea. Empieza a proliferar mucho, empieza a empujar hacia el globo ocular hacia afuera, y al empujar el globo ocular hacia afuera se presenta esto, ¿no? Entonces vamos a ver acá un aumento de la proliferación de las células mononucleares, un edema, por aumento de la función vascular, acumulación de los proteoglicanos, ácido hialurónico, sulfato de chondroitina y un aumento de los adipocitos. Esa es la explicación de por qué se presenta eso. Oftalmopatía de los oftalmos. ¿Ya? Sí. Doctor, una pregunta, ¿y por qué siempre en el ojo? Porque si dice que es un aumento de volumen de tejido conjuntivo, puede haber tejido conjuntivo en cualquier parte, pero ¿por qué exactamente? No es que solamente es en el ojo, el paciente también tiene mixedema. Pero es un ciclo. Ahora, el problemita es que acá, en la presencia del exoftalmos, ¿cómo te podría decir? Es el más característico, pero en todo el cuerpo se está produciendo. En todo el cuerpo se produce más mixedema, más formación de colágeno, más formación, más edema, etcétera, etcétera. Doctor, en un cuadro clínico se podría confundir esta exoftalmia con una enfermedad de Cushing.
que también tiene la misma, o sea, la que causa también la de Cushing también causaría un exotaque, y en este caso también es un exotaque. En la de Cushing, no digo que no, pero no es característica la mesotaquis. Hay otros criterios más asociados al síndrome de Cushing. Porque también, está bien, el síndrome de Cushing también existe hiperplasia adiposa, ¿cierto? Existe hiperplasia adiposa. Pero dista mucho la pinta, Este paciente pues tiene hipermetabolismo. La enfermedad de Cushing tiene aumento del almacenaje. Vamos a ver qué se dice. Ya, morfología. Aquí estamos viendo el globito térmico producido por qué, más colágeno, no sé todo. No sucede solamente en el lóbulo ocular, en la piel también, la piel se vuelve más dura, más potente, más consistente. A nivel tiroideo, sin embargo, se ve eso, vean. ¿Ven el coloide? Sí. ¿Ven que está en estado? Que está con unas líneas. ¿Sí? Eso quiere decir que el coloide ha perdido hormona tiroidea. Que está conformándose solamente, tenemos dentro coloide. De hecho, acá se ve mucho más clarito. La TSI ha estimulado miren las células folliculares. En tanta cantidad están aquí. Esto es el hiperplasia follicular. Está proliferando. Y miren el coloide. Empezamos a ver unas zonas blanquitas. Estas son zonas pues, en las cuales se ha tomado toda la tiroglobulina. Se separó aquí solamente agua. Son lagunas dentro del coloide. Como cuando secan, no sé, toda una superficie. A ver, ¿cómo les puedo decir? Ya. A ver, piensen en una gelatina. Ahí tenemos la gelatina, de hecho, coloide quiere decir gelatina. El coloide tiroideo es la gelatina que se encuentra dentro de estos espacios. Ahora, ¿qué sucede acá? Digamos que han llegado con hambre, ¿no es cierto? Ni siquiera van de partido, van a agarrar una cuchara y van a sacar un pedazo de gelatina, ¿no? Entonces el espacio queda vacío. Es lo que estamos viendo acá. Han tomado todo la T3 y T4 desaparecido la tiroglobulina y por lo tanto eso lo han llevado rápidamente del torrente muscular para aumentar el metabolismo. Eso es lo que quiere decir esto. ¿Ya? No se regula habitualmente una tiroides normal, esto es homogéneo, toman poquita hormona tiroidea de partecitas, de pedacitos, y esto les sirve pues, para mantener el metabolismo basal. No, acá no, nos está pidiendo la TSI, mucha hormona tiroidea, entonces empiezan a acabar, sacar, y desaparece. Así se ve, ¿ya? Entonces aquí no van a olvidar los parámetros clínicos importantes. En la enfermedad de Graves se ve hiperplasia follicular, se ve hipertrofia follicular, células más grandes, ¿ya? Y por otro lado, el coloide casi desapareciendo, estonado o con atrofia. ¿Sí? ¿La enfermedad de Graves es dolorosa? No, tampoco es dolorosa. Esta, pero sí. Solamente hay una dolorosa. Y es la que tiene que ver con el crecimiento la de tierbaína. Entonces, porque crece muy rápido. Empieza a comprimir estructuras cerebrales. No es del páncreas tiroideo, su crecimiento es muy agudo, por tanto no da tiempo suficiente para habituarse. Entonces, esta sí puede. Sí. Además, que el paciente de por sí te está diciendo, si es una patología respiratoria, pero la patología respiratoria siempre puede produce faringitis, produce laryngitis. Entonces, después. No es como el hipotiroidismo congénito. Esta sí es con la clorita de tabacito que les he dicho. Esta se desarrolla después de tiempo.
Acá se utiliza un fármaco, el propiltiumbrasilo. ¿Hay alguna explicación de por qué la neumonía se presenta en la zona pretibial? Básicamente es por el músculo, la capa, esta zona muscular es una de las más densas del organismo. A nivel pretibial se encuentra el músculo más tónico, los músculos más tónicos del músculo estriadoesquelético que tenemos dentro del organismo. Entonces, acá se ve mucho más, y de hecho las pacientes se quejan de eso, de que incluso les duele esta zona. ¿Ya? Es porque la presencia de fibrosis hace que la paciente, cuando se para, no empieza a doler. Básicamente por eso se ha identificado, por la característica clínica asociada a este trastorno. Pero no solamente ahí, es en todo el organismo. Es más perceptible. Igual que la dermatitis, que el exoptalmos, se presenta en todo el organismo, pero está magnificado acá porque aquí no debería haber sobrecrecimiento. Ahora, el bocio difusor multinodular. Sí. Una preguntita. La anterior enfermedad de Corvain no puede ser considerado mixto porque va a presentar dos fases. La primera de hipertiroidismo, luego una fase, bueno, que es transitoria a un hipotiroidismo. Sí. ¿Lo puedo considerar mixto o siempre tengo? Pero es que no produce hipertiroidismo esporádico, es como la toxicosis. No es que produce a la larga, va a desencadenar hipertiroidismo. Produce hipotiroidismo también esporádico. ¿Ya? El hipotiroidismo se presenta únicamente mientras el proceso inflamatorio está desencadenándose. Ahora, de que puede producir hipertiroidismo, no. Más que todo, de una manera crónica puede producir hipotiroidismo. ¿Ya? Si el tejido, si el proceso inflamatorio es muy grave, si la enfermedad viral es muy, o sea, se perpetúa más tiempo del que debería durar, va a desencadenar todavía más migraciones inmunitarias y más lisis del tejido. En algún punto pues puede romper por ejemplo el tejido folicular y producir que el paciente forme fibrosis tiroidea. Y la fibrosis tiroidea pues ya no se va a reemplazar por nada, ¿no? Puede producir hipotiroidismo. No, produce hipertiroidismo sí, pero incidentalmente. ¿Ya? ¿Y qué procede con pacientes inmunodeprimidos? Pacientes inmunodeprimidos. Hay un poquito acá. Los pacientes inmunodeprimidos, pues, esencialmente no deberían producir el proceso inflamatorio. Entonces, si el proceso es una alteración viral, pues va a perpetuarse, sin respuesta inflamatoria. El paciente no le va a desencadenar, o va a tener menor propensión al desarrollo de una patología inflamatoria inmunodeprimidoidea, pero el riesgo con los pacientes inmunodeprimidos es que el proceso viral o el proceso bacteriano se va a empezar a migrar por el torrente vascular para producir bacteriemia, un proceso de sepsis por vía bacteriana, viral, etc. ¿Cuál sería el pronóstico El pronóstico de la enfermedad que va ahí? Si le tratas, muy bueno. Si le das inmunomoduladores, si le das antivirales, y si le das antibacterianos, y no sé, la patología bacteriana, se va a recuperar en cuestión de unos días o semanas. ¿Ya? Ahora, si no recibe tratamiento, pues va a aumentar la propensión al desarrollo de hipotiroidismo. No es que el paciente se muere por hipotiroidismo, solamente su vida se va a dificultar bastante. ¿No? El paciente cuando pierde la glánduula tiroides o está sobreestimulada la glánduula tiroides no se muere. Es más probable que un paciente de hecho se muere con hipertiroidismo que con hipotiroidismo. El paciente con hipotiroidismo se va a morir, pero por ejemplo por un ateroma vascular. El hipertiroidista va a morir, pero por una taquicardia, por una arritmia ventricular. Esa es la diabetes. Muy bien. Ahora vamos a hablar del bocio difuso multinodular, la enfermedad más asociada hacia el hipotiroidismo en nuestro medio. El cuadro patogénico del bocio difuso es bien interesante. Es un sobrecrecimiento de la glándula tiroidea con hipotiroidismo. Mira qué raro, ¿no?
Si crece la glándula tiroidea, no les parecerá, escucha, que más bien debería aumentar la función tiroidea. No. Sí, ¿no? Más crecimiento, más función. Habitualmente es eso, ¿no ven? Pero acá no. Acá no. Ya. El bócio difuso se produce por una alteración de la síntesis de hormona tiroidea, con un aumento del TSH sérico. Entonces es un hipotiroidismo primario, ¿no ven? Disminución de T3, T4, ¿qué es? Hipotiroidismo. Aumento de la TSH Primario. hipotiroidismo primario, en el cual viene acompañado hipertrofia e hiperplasia de células foliculares. Hay sobrecrecimiento de las células foliculares y aumento del tamaño glandular, porque la TSH, ¿qué hace? Estimula el crecimiento, pero de la función folicular y la mitosis. Hasta acá todo claro, ¿cierto? Todo bien. Hemos visto que lo mismo pasa en la enfermedad de Graves, pero acá crece mucho, muy bien. Este puede ser endémico o esporádico. El bócio difuso tiene una causa: déficit de yodo. El paciente no consume yodo. Se presentaba antes muy frecuentemente en nuestra población. Pacientes que no consumen productos de mar. ¿Ya? Puede presentarse el bócio esporádico, el endémico es ese. El bócio esporádico puede presentarse por otras causas, por ingesta de sustancias que intervienen en la hormona tiroidea, como el gluconato de calcio, que hemos visto previamente, ¿no? Y también el bócio dishormogénico, un bócio que no forma hormonas, es raro, ¿ya? Aquí está. El calcio es el causante del esporádico. Les voy a dar un ejemplito para explicar esto. Así es el bócio. ¿Ya? El bócio es un sobrecrecimiento disregular. Eso quiere decir que crece de la noche a la mañana, empieza a crecer. Y al crecer, pues como hemos visto también en una patología previa, en el ateroma vascular, ¿no? Produce neoformación vascular, produce desorganización, produce fibrosis. Algunos vasos sanguíneos nuevos tienden a romperse por el aumento de la presión, producen isquemia, producen hemorragia, producen fibrosis, producen todo, es bien irregular, ¿ya? ¿El crecimiento es simétrico o asimétrico? Asimétrico, es completamente asimétrico. Crecen distintos nódulos grandes, nódulos pequeños, o sea, es irregular, ¿ya? Bien irregular. A nivel histológico se ve esto. ¿Hay hiperplasia folicular? Sí. Pero por la presión del coroide existe aplanamiento de las células foliculares, ¿ya? ¿Existe más crecimiento del coroide? Sí. ¿Ya? Pero también las estructuras vasculares se encuentran alteradas. Aquí podemos ver cómo es. La hiperplasia, la hipertrofia coroidal y la hiperplasia folicular son características de este cuadro. Miren del lado derecho, aquí está la tiroides normal. Esto es un nódulo sobrecrecido, pero aquí está la tiroides normal. ¿Ya? Crece de manera irregular, pues. Crece un nódulo grande y el resto del parénquima está todavía normal. El bócio, sí. El esporádico, sí. Pero la mayor parte de ellos es de tipo como la dieta, como ingesta. No avanzaremos. Ya, no avanzaremos. ¿A qué hora? Hasta las 11:30 más. Sí. Ya. ¿Cuál es la función de la TSH? Hormonas tiroideas. Muy bien. En esta patología, en el bócio multinodular, que ya han visto cómo es monstruoso, se promueve el desarrollo folicular. Entonces hay hiperactivación del TSH, pues, como es hipotiroidismo, promueve la formación del TSH.
Esto hace que las células empiecen a proliferar. Hay una célula acá, empieza su mitosis, su demitosis, y también tiene la función la TSH de sacar a la T3 y la T4 del coloide. Empieza con el coloide, ¿no? Saca la T3 y la T4 del coloide, la liberación, también la mitosis. En esencia esto es lo que produce la TSH. Ahora, ¿recuerdan qué se necesita pues para formar el coloide? Yodo. Aquí debe estar el yodo ingresando, pero el paciente no tiene yodo. La TSH sigue estimulando a la célula. La célula no puede hacer nada sin yodo, pues no puede formar T3 y T4, pero hay cosas que sí puede construir, que por eso la está estimulando. ¿Qué puede producir? Tiroglobulina. ¿Qué puede producir? Tiroperoxidasa. De eso se llena el coloide, pues. El coloide empieza a llenarse de eso. El coloide no tiene nada de T3 y T4, solamente tiene tiroglobulina en grandes cantidades. Todo esto está lleno de tiroglobulina. Y el mecanismo de la retroalimentación no funciona, porque como no hay yodo, no se estimula la célula blanco. Y la célula blanco sigue pidiendo pues T3, necesito T3 y T4 para promover el metabolismo. ¿Quién pide ayuda? A la hipófisis, a la hipotálamo, no TRH. Esto promueve más TSH. La célula folicular dice, no hay yodo, lo único que puedo seguir haciendo es tiroglobulina, empieza a llenar más. Y esto nunca termina. Por eso crecen de esa manera, pues, tan grandes los por aumento del coloide, aumento del folículo, por lo tanto. La TSH tiene la mitosis, acá. La TSH tiene la liberación de T3 y T4. No hay T3 y T4. Haz más tiroglobulina, o sea, toda la culpa de la pobre célula folicular, ¿no? Porque ella le recarga el trabajo, no puede hacer nada más que esto, formar tiroglobulina, porque no hay yodo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se regula esto? Haciendo que el paciente nuevamente consuma yodo, pues. El problemita con esto es que, bueno, una vez que nuevamente recomponga su función tiroidea, el paciente regrese a consumir yodo, esto se va a regular y va a formar retroalimentación negativa y va a impedir el proceso de la formación de TSH, y por lo tanto el proceso tumoral va a decrecer, ¿no? Ahora, en los bocios más grandes, pues ya no hay otra, pues el tejido ya está completamente alterada su cualidad funcional. Entonces, estos habitualmente solamente se hace resección quirúrgica, pero habitualmente en la glándula tiroides todavía queda tejido funcional sanito. Lo más importante en el bocio es evitar que el paciente se ahogue por el proceso tumoral, no sé, que puede obstruir vía aérea. ¿Ya? ¿Estaría alterando a las glándulas paratiroideas estas? ¿A las células parafoliculares? No, porque las células parafoliculares no tienen receptores para TSH. Esto es básicamente solamente para la célula folicular. Las células parafoliculares están estimuladas por retroalimentación negativa del calcio. Del calcio. ¿Sí? Una pregunta, entonces, los nódulos están llenos de coloide. De coloide, de tiroglobulina. No hay yodo. Pero entonces no hay un punto en el que infiltre o se rompa esto para que pueda crecer. Puede romper, forma hemorragia, se rompe el coloide, pero el asunto es que cuando se rompe el coloide, pues no hay yodo, no produce hipertiroidismo, no hay yodo dentro. El paciente sigue hipertiroidista, pero cuando se rompe empieza a comprimir estructuras que se encuentran en el intersticio y se muere el tejido, pues, se fibrosa. Por eso es bien irregular. Esa imagen que hemos visto previamente, teníamos placas de fibrosis, ahí ha pasado eso, pues. Se ha roto el folículo, ha empezado a comprimir a las estructuras que se encontraban en las proximidades, se han tenido que reemplazar por una cicatriz fibrosa. Así es. Es lo más parecido a un proceso tumoral.
dentro de la tiroides. ¿Sí? Doctor, y que fuera el primer caso, o sea, si vuelve a tomar ingesta de yodo, ¿cuánto tiempo tardaría en volver a su forma normal? No volver a su forma normal. Si se ha desarrollado un proceso tumoral importante, no vuelve a su forma normal, solamente se hace la resección quirúrgica, pero habitualmente esto es por hiperplasia, como les he dicho, ¿no? Todo tejido hiperplásico se secciona, se saca, pero todavía hay tiroides funcionando. Es normal, ¿no? Doctor, ¿y hay un riesgo de que este bocio sea maligno? Proceso neoplásico. El diagnóstico diferencial del bocio multinodular es un proceso neoplásico. ¿Ya? ¿Puede llegar a evolucionar a cáncer? Obvio. No. Pero su diagnóstico diferencial es, o sea, tumor asimétrico en parénquima tiroideo, o es bocio o es cáncer. Ahora, el cáncer no se desarrolla tan fácilmente. Una serie de factores se tienen que asociar para formar el carcinoma tiroideo, ¿ya? Actualmente forman adenomas. Hay dos tipos de tumores, los adenomas y los Carcinomas. Los adenomas son nodulares, son nódulos únicos chiquitos, ¿no es cierto? Que pueden ser los Capsulados. benignos de sobrecrecimiento benigno, que pueden ser hiperfuncionantes o hipofuncionantes, ¿ya? Como hemos visto previamente, esto se diagnostica únicamente con gammagrafía, ¿verdad? El nódulo caliente tenemos que ver para identificar un adenoma hiperfuncionante. Estos producen hipertiroidismo, ¿sí? Doctor, bueno, mi compañero también me comentó que también existen los nódulos, tipos de nódulos que lo clasifican según tres tipos: nódulos calientes, tibios y fríos. ¿A qué se debe? Y exactamente también dice que es a su atracción a radioisótopos. ¿A qué se debe? Para diagnosticar por vía... Es una prueba imagenológica y le toca. La que se utiliza para identificar patología tiroidea. ¿Ya? Aquí voy a dibujar tres tiroides, esto se los había dibujado previamente, pero no hay problema, se los recuerdo. Paciente con hipertiroidismo, hay que saber la causa. Después de que se toman las pruebas del screening tiroideo, se tiene que realizar un examen que se denomina gammagrafía. Gammagrafía. ¿Ya? Es una prueba imagenológica en la cual se utiliza el receptor, es una maquinita en la cual básicamente se ve la acción de radioisótopos, se utiliza el yodo radioactivo para identificar. Entonces, el yodo se le administra por vía intravenosa y evidentemente el yodo intravenoso tiene que acoplarse de manera natural hacia la tiroides, ¿no? Es la única glándula que tiene receptores para este funcionar. Entonces, el yodo va a empezar a acoplarse. En el primer caso que tú me has dicho, se va a formar un nódulo caliente. ¿Cómo es el nódulo caliente? En un nódulo hiperfuncionante tenemos mayor cantidad de receptores para TSH. Esta es la característica del hiperfuncionante, ¿ya? Entonces la TSH estimula un aumento de los receptores y de los canales de ¿qué? Del yodo, sodio. Entonces, cuando el yodo llega hasta acá, después de su administración, el yodo llega y empieza a saturarse en un nodulito. Esto quiere decir que como tiene mayor cantidad de receptores para TSH, ha formado mayor afinidad para el yoduro, entonces aquí se va a conglomerar. Esto es característico del adenoma hiperfuncional. Muy bien. Ahora, también puede dar otro resultado por la gammagrafía. Cuando de manera difusa se empieza el yodo radioactivo a conglomerar alrededor de muchas estructuras moleculares, o sea, se marca, se pinta por completo la tiroides de manera simétrica,
Esto es por otra patología hiperestimulante para la TSH, o sea que hay mayor afinidad para el yodo, pero a nivel generalizado. Esto se ve en la Graves. En la enfermedad de Graves se ve esto. Toda la tiroides marcada. Adenoma hiperfuncionante, solamente un nodulito. ¿Ya? Toda tiroides marcada, Graves. Y ahora, en el último caso, no se marca nada. No hay resultados para TSH. Se está liberando la hormona tiroidea por causa incidental, por causa accidental. En este caso se ve por los tipos de tiroiditis. Por Hashimoto se puede ver, pero cuando hay citotoxicosis, ¿no? O también la más frecuente, Kervain. Esta es la de Kervain. Eso es frío, aquí no se marca nada. No es nódulo tibio, es lóbulo tibio. ¿Ya? Eso es en la de Graves. ¿Ya? Y cuando es un nódulo caliente, una patología solamente formada por un nódulito, es el adenoma hiperfuncional. Doctor, ¿este bocio se puede complicar a un bocio intratorácico? Sí. Puede crecer, no solamente crece en esta zona. Habitualmente el crecimiento del bocio es por la única zona en la cual puede crecer, hacia abajo o hacia arriba. Habitualmente crece hacia arriba porque tenemos lóbulo piramidal, ¿no está? Entonces tiende a crecer por la región intramandibular, empieza a crecer. ¿Ya? En algunos casos crece hacia abajo, entonces puede crecer el bocio por toda la región torácica, incluso puede llegar hacia el mediastino y comprimir mediastino. Pues son tumoraciones importantes, más que todo la obstrucción es lo que más preocupa acá, ¿no? Y la compresión de estructuras vasculares o de la vía respiratoria. Doctor, ¿el más común de crecimiento sería bilateral o unilateral? En el bocio, el más frecuente es asimétrico, es unilateral. Es bien asimétrico, por eso es bien dismórfico, no es que el paciente crece su cuello de manera asimétrica. Crece de un lado más, crece más hacia arriba, o crece más hacia atrás. No tiene una forma prolongada, crece donde puede crecer. Muy bien. Doctor, yo tengo una pregunta sobre el bocio. ¿Cómo se diferenciaría más o menos un bocio con un tumor? Pero porque el bocio como tal va a ser... Es un tumor también. La diferencia no está dentro de su forma. La diferencia se encuentra en su etiología. El bocio multinodular que hemos hablado se soluciona con ingesta de yodo. Se resecciona después, cuando el paciente consume yodo, se resecciona, no vuelve a crecer. El proceso tumoral maligno, el paciente consume una dieta normal, consume yodo. Problema que en este paciente pues una enfermedad hipercatabólica, la neoplasia, y de peso, tiene pérdida de peso. Tiene lo mismo que el bocio, tiene dificultad respiratoria por el sobrecrecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero una característica que también comparte con el bocio es que los carcinomas son hipofuncionantes. Los carcinomas habitualmente no producen hormona tiroidea. Eso lo vamos a revisar en la siguiente clase porque tengo imágenes para mostrarles cómo es el cáncer tiroideo. ¿Ya? Muy bien. Hasta acá, muchachos.